¿Qué es la energía fotovoltaica? Aunque tradicionalmente, el uso de la energía solar fotovoltaica ha sido en aplicaciones aisladas de la red eléctrica, desde hace unos años la incorporación de esta tecnología al entorno urbano está facilitando su difusión y desarrollo. Es necesario tener en cuenta que la generación eléctrica fotovoltaica es la única que puede producir, a partir de una fuente renovable, electricidad allí donde se consume, reduciendo la saturación de las redes y disminuyendo las pérdidas en el transporte de electricidad. ¿Qué son los paneles solares? Los paneles solares transforman la energía solar en energía útil para los seres humanos, ya sea calor o electricidad. Aunque parecen similares por fuera, existen diferentes tecnologías de paneles solares. La fuente de energía siempre es la misma, la energía solar, pero algunos paneles son útiles para calentar agua doméstica, mientras que otros son usados para la producción de electricidad. Diferenciemos los tipos de paneles solares. Los principales tipos de paneles solares son los siguientes. Paneles solares fotovoltaicos. Estos paneles convierten los rayos del sol directamente en energía eléctrica. El propietario de los paneles fotovoltaicos consume electricidad autoproducida para uso doméstico o la vende a la red nacional. Paneles solares térmicos, colectores solares. Utilizan el calor de los rayos del sol para calentar agua doméstica y producir agua caliente para uso doméstico en el baño y la cocina. Por ejemplo, lavar platos, ducharse, etc. Son un sustituto ecológico del calentador de agua eléctrico y la caldera de gas. Paneles solares concentrados. Esta tecnología utiliza espejos parabólicos para reflejar los rayos del sol y concentrarlos en un único punto focal que se vuelve particularmente caliente. Este es el principio de Arquímedes. El calor en el punto focal se puede utilizar para calentar un fluido de transferencia de calor, o un tanque de agua, cocinar alimentos, o generar vapor y, así, electricidad. Otro tipo son los paneles de energía solar fotovoltaica de concentración, también conocida como CPV. Los paneles de energía solar fotovoltaica de concentración son una de las tecnologías de energía fotovoltaica. Por lo tanto, este tipo de paneles convierten la luz directamente en electricidad, de la misma manera que lo hace uno fotovoltaico común. La diferencia entre las dos tecnologías radica en la adición de un sistema óptico que enfoca la luz solar directa, recolectada en una gran área óptica, y la enfoca sobre una pequeña célula solar. La relación entre el área óptica y el área de la célula solar se llama concentración geométrica, o simplemente nivel de concentración, cuyas unidades adimensionales se refieren típicamente como soles. Entonces, descartando los paneles térmicos y los sistemas de espejos parabólicos, que no usan el principio de energía fotovoltaica. Para los otros casos, podemos decir que la energía fotovoltaica es una forma de energía renovable, que se genera a partir de la conversión de la luz solar en electricidad. Utiliza células solares, también conocidas como paneles solares fotovoltaicos, que están compuestas por materiales semiconductores, como el silicio. Cuando la luz solar incide sobre estas células, los fotones, partículas de luz, excitan los electrones en el material semiconductor, generando así una corriente eléctrica. Esta electricidad, generada por los paneles solares, puede ser utilizada directamente para alimentar dispositivos eléctricos, o ser almacenada en baterías para su uso posterior. La energía fotovoltaica es una fuente de energía limpia y sostenible, ya que no produce emisiones de gases de efecto invernadero, ni otros contaminantes durante su funcionamiento.
es una tecnología cada vez más importante en la búsqueda de alternativas energéticas más respetuosas con el medio ambiente y menos dependientes de los combustibles fósiles. Convertir energía solar en electricidad vía las células fotovoltaicas, también llamada célula, fotocélula o celda fotovoltaica, es uno de los descubrimientos científicos más emocionantes y más prácticos de los últimos 100 años. El uso de la energía solar es, por lejos, menos perjudicial al medio ambiente que la quema de combustibles fósiles para generar energía. En comparación con otros recursos de energía renovables, tales como la energía hidráulica, el viento y geotérmico, la energía solar tiene portabilidad incomparable y así flexibilidad. El sol brilla por todas partes. Estas características hacen de la energía solar una fuente de energía dominante, a medida que nos alejamos de nuestra dependencia del combustible fósil, y hacia maneras más sostenibles y más limpias de cubrir nuestras necesidades energéticas. El sol es, en efecto, una fuente de recursos energéticos de gran alcance, a pesar de que solo una pequeña fracción de la energía total que genera llega a la Tierra. Esta cantidad sigue siendo considerable en términos de potencial para la producción de energía. La cantidad de energía solar que llega a la Tierra en una hora es más que suficiente para cubrir las necesidades energéticas de la humanidad durante un año entero, si pudiéramos aprovecharla eficientemente. El potencial de la energía solar es casi ilimitado y ofrece una alternativa prometedora a las fuentes de energía convencionales. A medida que la tecnología fotovoltaica avanza y se vuelve más eficiente, los costos de producción de energía solar han disminuido, haciéndola cada vez más competitiva, en comparación con las fuentes de energía tradicionales, como los combustibles fósiles. La luz del sol, que acciona las células solares, viaja a través del espacio a 186.282 kilómetros por hora, para alcanzar la Tierra 8,4 minutos después de dejar la superficie del Sol. Cerca de 1.368 vatios sobre metro cuadrado se liberan sobre la superficie de la atmósfera de la Tierra. Aunque la energía solar, que alcanza la superficie de la Tierra, es reducida debido al vapor de agua, absorción de la capa de ozono y dispersión por las moléculas del aire, todavía hay un montón de energía para que recolectemos. La cosecha de fotones para el uso en hogares, fábricas, oficinas, vehículos y electrónica personal ha llegado a ser práctica y económica, y continuará aumentando su importancia en la ecuación del suministro de energía. De forma general, pueden señalarse los siguientes subsistemas componentes empleados en esta tecnología. 1. Subsistema de captación. 2. Subsistema de almacenamiento. 3. Subsistema de regulación. Y 4. Subsistema convertidor de corriente. El subsistema de captación está constituido por el panel fotovoltaico, el cual tiene como función convertir la radiación solar, que incide sobre él mismo, en electricidad. El panel, cuya superficie más habitual se encuentra entre 0,5 y 0,8 metros cuadrados, está integrado por un conjunto de células fotovoltaicas, que se conectan en serie y paralelo, con el propósito de lograr, para una radiación dada, unos determinados niveles de tensión e intensidad eléctrica. Asimismo, la estructura del panel proporciona resistencia mecánica y estanqueidad a las células, facilita la evacuación del calor de las mismas, incrementando así su rendimiento, y favorece la optimización de la captación de la radiación solar. El subsistema de almacenamiento tiene como función almacenar la energía eléctrica generada, que no está siendo utilizada por el consumidor, ya que al ser la radiación solar variable, no podría garantizarse, en el caso de ausencia de este subsistema, el suministro de energía en todo momento.
El sistema de almacenamiento está compuesto por baterías conectadas en serie o en paralelo. De los distintos tipos de baterías que pueden ser empleadas, las de plomo ácido son las que mejor se adaptan a este tipo de generación. De hecho, más del 90% del mercado corresponde a este tipo de baterías. El subsistema de regulación tiene como función evitar que las baterías reciban más energía que la máxima que éstas son capaces de almacenar, y prevenir las sobrecargas, que agotarían en exceso la carga de las mismas. Los controladores de carga son necesarios para los sistemas fotovoltaicos fuera de la red, porque las cadenas de módulos producen un voltaje mucho más alto del que las baterías pueden manejar. Un ejemplo sería que las cadenas de módulos de paneles tengan una salida nominal de alrededor de 91 voltios, mientras que el banco de baterías tiene una clasificación de 48 voltios. El controlador de carga recibe 91 voltios, en condiciones ideales, del conjunto, y suministra 48 voltios a las baterías. Además, regula la cantidad y la velocidad de carga que las baterías requieren en todo momento. Los controladores de carga vienen en muchos tipos, con diferentes rangos de costo y capacidades. El subsistema convertidor de corriente es el encargado de adaptar la energía producida por el panel fotovoltaico, o la almacenada en las baterías, que es de tipo continuo, al tipo de energía continua o alterna solicitada por las cargas. En el caso de que la carga requiera consumir corriente alterna, el convertidor consiste en un inversor, el cual transforma la tensión e intensidad continuas en tensión y corriente alternas. Los 4 subsistemas citados anteriormente son para instalaciones con carácter general. La inclusión de todos, o de parte de ellos, variará en función de las diferentes configuraciones que existen. Los 2 grupos más destacables son las instalaciones autónomas y las instalaciones conectadas a la red eléctrica urbana, donde éstas pueden presentarse principalmente en formato de plantas solares, fotovoltaicas o huertas solares. Existen diferentes tipos de inversores utilizados con paneles solares en sistemas fotovoltaicos. Aquí presentamos algunas características de los tipos más comunes. 1. Inversor de corriente continua o conversor de corriente, DC. Convierte la corriente continua generada por los paneles solares en corriente alterna, utilizable para el hogar o la red eléctrica. Suele ser el primer componente en la cadena de conversión de energía solar a energía eléctrica. 2. Inversor de corriente alterna, AC. Transforma la corriente continua del inversor DC en corriente alterna, que es la forma de electricidad utilizada comúnmente en hogares y la red eléctrica de distribución urbana. Ajusta la tensión y la frecuencia para que coincidan con los estándares de la red eléctrica. 3. Inversor de cadena, string inverter. Diseñado para manejar múltiples paneles solares conectados en serie o en cadena. Más adecuado para instalaciones de tamaño medio a grande, donde la sombra no es un problema importante, en que el rendimiento de toda la cadena pueda verse afectado por un solo panel sombreado. 4. Microinversores. Se instalan en cada panel solar individualmente, convirtiendo la corriente continua en corriente alterna, directamente en el punto de generación. Proporcionan mayor eficiencia energética y pueden mejorar el rendimiento general del sistema, especialmente en instalaciones donde hay sombreado o diferentes orientaciones de paneles. 6. Inversores híbridos. Integración de sistemas fotovoltaicos con almacenamiento de baterías. Permiten el uso de energía solar durante la noche o en momentos de baja generación. Almacenan energía durante el día para su uso posterior. Estas son solo algunas de las características generales de los tipos de inversores utilizados con paneles solares. La elección del tipo de inversor
Depende de varios factores, como el tamaño del sistema, el presupuesto, la ubicación geográfica y las necesidades específicas del usuario. Existen otras formas de obtener energía eléctrica a partir de la radiación solar, sin usar el efecto fotoeléctrico, de las cuales ya citamos 2 casos dentro de este video. Son aplicaciones que generalmente son de mayor tamaño y requieren mayor inversión. Para ampliar este tema, veamos algunos ejemplos. Debido a que no todos funcionan de la misma manera que un panel solar fotovoltaico, y requieren de fluidos intermedios para transformar la energía, de manera que pueda ser utilizada en la distribución eléctrica. Concentradores parabólicos. Un concentrador parabólico es una estructura en forma de parábola, cubierta con espejos para converger el haz de luz en un tubo específico, que contiene un fluido. Estos sistemas a menudo tienen un dispositivo de seguimiento, que permite que el espejo se enfrente al Sol, ajustándose a la rotación de la Tierra y la posición del Sol. Los concentradores parabólicos suelen estar alineados en dirección norte-sur y rotan de este a oeste a lo largo del día para enfrentarse al Sol y maximizar la energía recibida. Los rayos de la luz solar caen sobre la superficie reflectante. El ángulo de curvatura del reflector está diseñado de tal manera que la luz solar incidente se refleja y converge hacia el tubo receptor, que contiene un fluido de transferencia de calor, típicamente aceite térmico. La energía térmica eleva la temperatura del fluido de transferencia de calor a alrededor de 350 a 550 grados centígrados. Luego, el fluido de transferencia de calor se utiliza para calentar vapor e impulsar un conjunto turbina generador para generar electricidad. Vemos en la figura un circuito de recorrido del fluido y su transformación en energía mecánica y luego eléctrica. Torre de energía solar. Una torre de energía solar es una torre de aproximadamente 1 kilómetro de altura, rodeada por numerosos heliostatos móviles, instalados sobre una amplia área. Los heliostatos reflejan la luz solar incidente sobre ellos, hacia la parte superior de la torre de energía, que alberga un receptor. A medida que el sol brilla sobre el campo de heliostatos de una torre solar, cada uno de esos espejos controlados por computadora sigue la posición del sol en 2 ejes. Los heliostatos están configurados para que a lo largo del día enfoquen eficientemente esa luz hacia el receptor en la parte superior de la torre. En su primera iteración, las torres solares utilizaban los rayos concentrados del sol para calentar agua, y el vapor resultante impulsaba una turbina para crear electricidad. La cámara receptora contiene un fluido, como agua o sal fundida. Los modelos más nuevos ahora utilizan una combinación de sales líquidas, incluyendo un 60% de nitrato de sodio y un 40% de nitrato de potasio. Estas sales tienen una capacidad calorífica mayor que el agua, por lo que parte de esa energía térmica puede ser almacenada antes de usarla para hervir el agua, lo que impulsa las turbinas. Estas temperaturas de funcionamiento más altas también permiten una mayor eficiencia, y significan que se puede generar cierta cantidad de energía incluso en días nublados. Combinado con algún tipo de dispositivo de almacenamiento de energía, esto significa que las torres solares pueden producir energía confiable las 24 horas del día. El fluido calentado se vaporiza en vapor, que puede impulsar una turbina de vapor para generar electricidad a través de un generador. Luego, el fluido se vuelve a condensar en líquido y se envía al receptor para continuar el proceso cíclico. Repasamos conceptos vistos hasta acá. Entonces dijimos que las tecnologías de energía solar concentrada, CSP, Concentrated Solar Power, por sus siglas en inglés, se refieren a una serie de métodos y sistemas
que utilizan la luz solar concentrada para generar electricidad o calor. Estas tecnologías se basan en la concentración de la radiación solar, utilizando espejos o lentes para enfocar la luz en un receptor. Algunas de las tecnologías de energía solar concentrada incluyen torres solares, platos parabólicos, sistemas de canal parabólico y tecnologías de disco solar, entre otras. Estas tecnologías aprovechan la energía solar de manera más eficiente, en comparación con los paneles solares fotovoltaicos convencionales, especialmente en áreas con altos niveles de radiación solar. Otro ejemplo son los discos o platos parabólicos, constituidos por espejos parabólicos de revolución, en cuyo foco se ubica el receptor solar. También se le conoce como disco Stirling. La potencia media de una unidad de disco Stirling es de 10 kilovatios. Las centrales de energía de este tipo pueden ser de la potencia que se necesite. Un plato parabólico consiste en un plato cóncavo que está revestido con una superficie reflectante o espejos. La luz solar incidente es reflejada por el plato y se enfoca en un receptor en un solo punto. La luz solar concentrada calienta un fluido de transferencia de calor a una alta temperatura. El fluido transmite el calor a un motor Stirling para impulsar motores principales, motores refrigerantes o bombas de calor. Si la información de este video te resulta de utilidad, esperamos que nos des un pulgar hacia arriba y te suscribas al canal. Así seguiremos contribuyendo con mayor información. Muchas gracias.